Hola, Dios te bendiga. Bienvenido una vez más a este estudio del libro de los Hechos. En este estudio, en este video, vamos a seguir con este capítulo 28 que iniciamos la ocasión anterior. Así que toma tu Biblia y acompáñame en esta porción. Vamos a ir a Hechos capítulo 28. En esta ocasión vamos a leer únicamente los siguientes 4 versos. Vamos a leer del verso 7 al 10, ahí para que vayas buscando esta porción y acompañándome en esta lectura. En este estudio vamos a ver los acontecimientos que suceden después de lo que vimos en la ocasión anterior, estos sucesos que ocurrieron, ¿no? en la vida de Pablo, ¿no? En la cual Pablo veíamos y se nos decía aquí que era mordido por una víbora, ¿no? Y todo esto le sucedía mientras estaba alimentando este fuego que estos nativos de este lugar, de esta isla de Malta, a la cual habían arribado ellos, Pablo y los demás tripulantes, les habían encendido, ¿no? Muy amablemente, ¿no? Llenándoles de atenciones, decía ahí. Y Pablo le pasaba esto, ¿no? Esta víbora lo mordía, ¿no? Y estos nativos pensaban que Pablo podía ocurrirle algo, ¿no? Lo cual no sucedía, ¿no? Y decíamos que esta situación ocurría en parte por esta actitud de Pablo, ¿no? De cierta manera ocurría así, ¿no? Como, digamos, por decirlo de algún modo, como una consecuencia de esta forma de ser, de este dinamismo del que hablábamos de Pablo, ¿no? Esta situación de él querer siempre estar activo, ¿no? De no quedarse quieto, de tratar en todo momento de ayudar, ¿no? De ser, como dicen, proactivo, ¿no? Y de tratar de hacer algo siempre por los demás, ¿no? De buscar de alguna manera ayudar, independientemente de cómo se sintiera, de qué es lo que estuviera pasando, de qué es lo que hubiera sufrido, y de qué esté pasando en su vida en general, ¿no? Él tenía siempre esta actitud, ¿no? De estar activo y de buscar ayudar, ¿no? Y decíamos, ¿no? que de cierta manera este accidente le ocurría por esta situación, ¿no? Pero además veíamos, ¿no? Que a pesar de toda esta actitud buena de Pablo, ¿no? Y también esta buena disposición y de estas atenciones que la gente de ahí, de los nativos, tenían para con él y para con todos los demás, ¿no? Veíamos que de cierta manera, aún a pesar de esta buena actitud de ellos, ellos juzgaron, decíamos, de cierta manera precipitadamente, digámoslo así, a Pablo, ¿no? Por este suceso, ¿no? Ellos decían que a pesar de que Pablo se había salvado de este naufragio, la diosa suerte, decían ellos, la iba a alcanzar y que él la iba a alcanzar porque Pablo era un homicida, decían ellos, ¿no? Y decíamos, ¿no? Están juzgando deliberadamente o precipitadamente a Pablo sin realmente tener todos los elementos necesarios para poder emitir un juicio correcto, sin tener un contexto completo, decíamos, acerca de la persona de Pablo y de lo que él había hecho, ¿no? Y decíamos, ¿no? Por eso el cuidado que debemos tener todos nosotros en tener este tipo de actitudes, ¿no? De no caer en estas mismas situaciones o en este tipo, como te decía, ¿no? de actitudes, ¿no? Por lo peligroso que pueden llegar a ser, digamos, a largo plazo, ¿no? Y que pueden ser peligrosas para nuestra vida y sobre todo que son actitudes que en general no agradan a nuestro Dios y no son conforme a su voluntad, digámoslo así, ¿no? Por eso el cuidado que debemos de tener con este tipo de situaciones, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿no? Resaltábamos y decíamos lo importante de tener esta misma actitud de la que te comentaba acerca de Pablo, ¿no? Este dinamismo, esta actitud siempre de buscando querer hacer algo, ¿no? Pero principalmente, digámoslo así, o decíamos así, buscar hacer algo o buscar siempre estar activo en las cosas de Dios, ¿no? En lo que se refiere a lo que Dios le agrada o a su propósito al cual hemos sido llamados, ¿no? Buscar siempre estar activos en ese aspecto y al mismo tiempo tener esta misma actitud humilde de la que mencionábamos acerca de Pablo, ¿no? Decíamos, ¿no? Que él, a pesar de tener un cierto nivel, una cierta posición, él siempre tenía esta disposición para ayudar, ¿no? Para poder buscar hacer algo y no estarse quieto.
y decíamos, ¿no? Esta misma disposición debe de estar siempre presente en nuestras vidas y principalmente esta disposición para con Dios y para con lo que Él quiere que nosotros hagamos, ¿no? En este estudio, en esta ocasión, creo que vamos a seguir viendo un poco más de todos estos temas, pero también vamos a ver algunas cosas que de igual manera son muy importantes y muy necesarias para nuestra vida. Así que vamos a ir una vez más a Hechos capítulo 28. Como te decía, simplemente vamos a ver los siguientes 4 versos, y dice ahí en el verso 7 de Hechos capítulo 28: en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Señor, te damos gracias, Padre, por la oportunidad una vez más, Señor, que nos das y que nos permites tener, Padre, de escuchar de tu palabra y de aprender de ella, Señor. Te rogamos, Padre, y te pedimos, Señor, seas acompañándonos en este tiempo, Señor, seas tomándolo en tus manos y seas dirigiéndolo tú, Señor, seas hablando a nuestros corazones, Señor, seas poniéndonos ese deseo y ese anhelo, Señor, de aprender de ti, de aprender de tu palabra y de conocer más de ella y conocer más de ti, Señor. Padre, te pedimos, Señor, por este tiempo, Señor, te lo agradecemos por todo, Señor, y te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta porción leemos esta historia, ¿no? en la cual Pablo y sus compañeros son recibidos ahora por este Publio, que se nos menciona ahí, una persona que se nos dice que es la persona más importante de esta isla de Malta, ¿no? Y como te decía hace un momento, ¿no? Vamos a seguir viendo algunas cosas que veíamos en el estudio anterior, ¿no? Como estas grandes atenciones que estaban teniendo toda esta gente de la isla para Pablo y con los demás, ¿no? Y te digo esto no porque ahí se nos dice que iniciando esta porción de esta ocasión, dice que los trataron muy bien, ¿no? Que los trataron con mucha amabilidad. Dice ahí que en el verso 7 dice que que este Publio, dice, quien nos recibió y hospedó solícitamente durante 3 días, ¿no? O sea, básicamente está diciendo esto, ¿no? Que los trataron muy bien, que los trataron con mucha amabilidad, ¿no? Y de repente yo pensaba o recordaba algo, ¿no? Y decía, no, probablemente o pudiera ser que en este punto uno pudiera llegar a pensar que esta amabilidad o esta hospitalidad, ¿no? Con la que están siendo tratados Pablo y los demás pudiera de cierta manera estar influenciada por este acontecimiento que veíamos la ocasión anterior, ¿no? Por esta creencia que vimos al final del verso 6 con lo que estos nativos de esta isla habían quedado o habían pensado acerca de Pablo, ¿no? Dice ahí al final, en el verso 6, perdón, dice que cambiaron de parecer, ¿no? Y dijeron que Pablo era un dios, ¿no? Al primero pensaban que era un homicida, y después al ver y al notar que esta víbora no había causado ningún daño en él, cambiaron de parecer y pensaron que era un dios. Y yo pensaba que tal vez de cierta manera pudiera esta amabilidad estar influenciada por esto, como te decía, ¿no? Porque creyeron que era un dios, ¿no? Y por esto mismo lo llenaron de atenciones, ¿no? Pero ciertamente en esa ocasión no se nos mencionara que este personaje, este Publio, estuviera presente en este momento que sucedieron todos estos acontecimientos, ¿no? Y por eso al mismo tiempo pensaba que probablemente no tuvieran nada que ver una cosa con la otra, no hubiera esta influencia en ellos para poder hacer estas cosas, ¿no? Para estar llenando de atenciones a Pablo y los demás, ¿no? Digamos que esto realmente lo hicieron como algo que les nació, ¿no? Que fue algo natural de ellos para con Pablo y para con todos los demás, ¿no? Después de que dice que se los hospeda de muy buena manera y llenándolos de atenciones, dice que el padre de este personaje, de este Publio, se encontraba enfermo, ¿no? Dice que de fiebre y de disentería. Esto quiere decir que estaba
tenía un problema de diarrea, ¿no? Un problema estomacal, y aparte tenía fiebre. Y al parecer se cree que este problema estaba ocasionado por lo que hoy en día se conoce precisamente como la fiebre de Malta, la cual hoy en día, según se sabe, que se adquiere principalmente por la ingesta de leche de cabras y de ovejas infectadas por alguna bacteria, ¿no? Por alguna bacteria, perdón. Al parecer esto es lo que le estaba sucediendo a este padre de este Publio, ¿no? Y vemos que Pablo, al enterarse de esta situación, va con él para tratar de ayudarlo, ¿no? A que sane. Y dice ahí que hace algo que creo yo que es una de las primeras cosas que podemos notar y que es muy importante para resaltar y para enfatizar, ¿no? Creo que es algo que tenemos que tomar muy en cuenta acerca de esta porción, ¿no? Dice que entra y dice que después de orar, dice ahí, le impone las manos y le sana, ¿no? Lo primero que dice que Pablo hizo fue orar por él, ¿no? Por su bienestar, por su sanidad. Después impone las manos y el hombre es sanado con todo esto, ¿no? Y en estudios anteriores yo había hecho el comentario y había hecho esta énfasis, digámoslo así, en este tema específico del tema de la oración, ¿no? Y hoy en esta ocasión quisiera una vez más reiterar esto y volver a darle la importancia que creo que le debemos de dar nosotros a este tema de la oración, ¿no? Ya como te decía, ¿no? Muchas veces lo hemos comentado, ¿no? Que en muchas ocasiones este tema de la oración, nosotros en muchas ocasiones lo dejamos para el final de las situaciones que estamos viviendo, ¿no? Muchas veces lo dejamos para cuando ya no podemos más, ¿no? Ya no podemos, ya no sabemos qué hacer en esas situaciones, es cuando vamos a la oración y pedimos por esa situación, ¿no? Pero creo que, como te decía, ¿no? Y como lo he dicho en anteriores ocasiones, creo que realmente la oración deberíamos tenerla como una prioridad en nuestra vida, ¿no? En cualquier situación debería ser lo primero que deberíamos de pensar en hacer en los momentos de dificultad o en cualquier momento en general, ¿no? Tenerla como una prioridad y no como algo que vamos a usar como último recurso, digámoslo así, ¿no? Creo que en esta porción y en este verso específico en los que se nos dice esto, Pablo nos muestra, creo, y nos recuerda, ¿no? que esta gran importancia y gran poder que tiene la oración, que tienen nuestras oraciones en nuestra vida y para con la vida de los demás, ¿no? No solo para nuestra vida, sino para los demás también, ¿no? Creo que, como te digo, ¿no? Debemos recordar estos y tenerlos siempre presentes, siempre en nuestra vida, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, porque su misma palabra nos dice, por ahí de Santiago, nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho, ¿no? Entonces, por eso mismo digo yo que no debe ser lo último que hagamos, el orar, el ir a Dios en oración. No debe de ser lo último que debamos de hacer, sino debe ser lo primero, lo principal, no solo en momentos de dificultad, sino en cualquier momento de nuestra vida, ¿no? De hecho, al respecto, quisiera también que me acompañaras ahí a Primera de Juan, en el capítulo 5, en el verso 14 y 15, si gustas ahí acompañarme hablando acerca de este tema de la oración, ¿no? En el cual dice, Primera de Juan, capítulo 5, verso 14 y 15, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, ¿no? Creo que nos dice aquí la palabra, ¿no? Que debemos recordar siempre que con nuestras oraciones podemos lograr grandes cosas, ¿no? Que podemos ayudar también, como te decía hace un momento, de esta manera a las personas que nos rodean, a la gente que está cercana a nosotros. Y creo que es importante que recordemos que es una enorme ayuda también, no es algo mínimo, no es cosa menor este tema de la oración. Más bien creo yo que es una de las mejores cosas que podemos hacer por los demás, ¿no?
como te decía, no lo menospreciemos, decía yo en alguna ocasión, este tema de la oración, sino que lo prioricemos, por el contrario, ¿no? O sea, tengámoslos como algo muy, muy importante y no como un último recurso, ¿no? Recordemos que el Señor nos escucha por medio de la oración, por medio de ella, ¿no? Y que si creemos realmente que Él nos está escuchando por medio de ella, también debemos creer que Él puede conceder las peticiones que hagamos por medio de estas oraciones y ayudarnos en nuestras necesidades, ¿no? Tengamos la oración como una prioridad en nuestra vida, en todo momento y para todo, y no lo dejemos, como te decía hace un momento, como nuestro último recurso. Pero además, avanzando en esta porción y en esto que leímos del capítulo de Hechos, también creo que podemos notar todavía algo muy importante también, que Pablo estaba haciendo, ¿no? Pablo estaba haciendo todo esto de ayudar y al Padre y a todo, en todo lo que él podía, ¿no? Al Padre de este Publio y a todos los habitantes de ahí de la isla de Malta. Y Pablo lo hacía de cierta manera como una forma de agradecer él por todas las atenciones que ellos estaban teniendo para con todos ellos, ¿no? Iniciando el capítulo 28 veíamos que ellos inmediatamente los trataron muy bien, que les prendieron esta fogata y luego aún continúan teniendo estas atenciones para con Pablo y los demás, ¿no? Y creo que de cierta manera Pablo está haciendo todo esto como una forma de agradecer por todas estas atenciones, ¿no? Y este tema del agradecimiento, este tema del ser agradecidos, creo que eso también es algo muy, muy importante y muy necesario tenerlo presente siempre en nuestra vida, ¿no? Pero además algo interesante creo que podemos notar en esta porción no solo es que Pablo es el que está mostrando este agradecimiento con los habitantes de la isla de Malta, sino también los mismos habitantes de la isla de Malta hacen lo mismo para con Pablo y con todos los demás, ¿no? Dice ahí en esta porción que al enterarse ellos de este milagro que Pablo hace o que Dios hace por medio de Pablo, ¿no? La gente al enterarse, al darse cuenta de esta situación y la gente que se encontraba también en una situación complicada o de enfermedad, que tuviera algún tipo de mal en su vida, se acercan hasta donde se encuentra Pablo y buscan también esa sanidad y buscan que Pablo los ayude a librarse de estos males que los están aquejando, ¿no? Y vemos que también esto ocurría, ¿no? Que ellos están siendo sanados, ¿no? Pero no solo es Pablo el que está teniendo, digámoslo así, mucho trabajo o trabajo en general en hacer estas cosas, ¿no? Se cree que también, por ejemplo, Lucas, que es el escritor de este libro de los Hechos y que se encontraba también acompañando a Pablo en este viaje, también digámoslo así, también tuvo mucho trabajo, ¿no? Y es que debemos recordar, ¿no? Que Lucas es médico, doctor de profesión, digámoslo así. De hecho, se le conoce en muchas ocasiones como el médico amado. Y él también está actuando en esta situación, ¿no? Está ayudando también a estas personas y está teniendo, como te decía hace un momento, algo de trabajo, ¿no? Con sus conocimientos médicos, ¿no? Está también ayudando a estas personas, porque de hecho esta palabra que se usa ahí en el verso 9 para decir que todas estas personas fueron sanados, quiere decir o significa que recibieron tratamiento médico o que fueron curados médicamente, ¿no? Digamos, no fueron sanados, por decirlo así, milagrosamente todos, en general todos, no fue así, sino muchos de ellos fueron sanados con algo de medicamento y esto se cree que tiene que ver o tuvo que ver Lucas, o que estuvo involucrado Lucas en toda esta situación, ¿no? Por eso te hablo de que no solo Pablo fue el que estuvo ocupado en este tiempo, sino que también Lucas estuvo ayudando en este tipo de situación, ¿no? Pero como te decía hace un momento, vemos que estos mismos habitantes al recibir toda esta ayuda de parte de Pablo, de Lucas y de todos los demás, ellos también de alguna manera también buscan agradecer todas estas atenciones que ahora Pablo y Lucas están teniendo para con ellos. Buscan de alguna manera retribuir, digámoslo así, todo esto que ellos estaban haciendo por ellos. Y por eso dice ahí también que una vez más, ¿no? Los llenas de atenciones y los honran, ¿no? Dice ahí en el verso 10, que los honraron con muchas atenciones, dice ahí, ¿no? Y si de por sí ya esto
lo habíamos visto y nos lo habían dicho, ¿no? Que estos habitantes de esta isla habían mostrado una gran amabilidad y habían llenado de grandes atenciones y cuidados a Pablo y los demás. Hoy vemos que todavía siguen y agregan todavía más y fueron todavía más amables con ellos, ¿no? Al grado de que también los dice ahí que les dan provisiones para este viaje que están a punto de retomar para llegar a Roma, ¿no? Y al final creo que algo que podemos notar y que es muy importante, como te decía hace un momento, es que todo esto nos habla de un agradecimiento mutuo, ¿no? De una ayuda mutua, de una reciprocidad, del mostrar agradecimiento los unos para con los otros por la ayuda de cada uno, que cada uno le brindó al otro, ¿no? Cada uno en sus momentos de necesidad se acercó y buscó dar esa ayuda que necesitaba el otro, ¿no? Y por eso te decía hace un momento que es muy importante y muy necesario que notemos esto también y que lo resaltemos grandemente, ¿no? Ya que creo que también, al igual como decíamos la semana pasada en el video anterior, son cosas que de repente pareciera que poco a poco se van perdiendo o se van viendo cada vez menos. Este tema también del ser agradecido y demostrar agradecimiento para con la gente que te ayuda en algún momento, creo que cada vez se ve menos o no se ve en muchas ocasiones, ¿no? En una sociedad, creo yo, como la de hoy, que cada vez pareciera ser más egoísta, digámoslo así, que poco o nada se preocupa por el necesitado o que por lo menos de repente quiere aparentar, ¿no? que realmente se está preocupando por los demás, pero que simplemente en muchas ocasiones en realidad no tiene que ver realmente con una preocupación real, natural, digámoslo así, por los demás, sino que tiene que ver con cuestiones de fondo más, digámoslo así, por decir ahí, políticas o ideológicas, y que no necesariamente son realmente por buscar ayudar al necesitado, al débil, sino son por unas cuestiones más, como te decía, políticas o ideológicas, ¿no? Creo que estamos viviendo una sociedad muy enfocada en el yo, ¿no? En el primero yo y antes que cualquier otra persona o que alguien más, primero soy yo y ya después los demás. En una sociedad en la que se ve primero por uno mismo, por sus necesidades y ya después veo si tengo tiempo o si puedo ver por los demás o preocuparme por los demás, ¿no? Creo que en una sociedad como la que estamos hoy, ¿no? Creo que es muy necesario resaltar mucho estos temas, ¿no? Este tipo de actitudes, ¿no? De este tener agradecimiento, de este estar queriendo buscar ayudar a los demás y de ver por los demás realmente y no solo de apariencia, ¿no? Porque creo que lamentablemente este exagerado enfoque que vemos hoy en el yo, este exagerado egoísmo del que te decía hace un momento, muchas veces nos hace cegarnos, ¿no? Y no nos permite ver y darnos cuenta lo bendecidos que en muchas ocasiones somos por la ayuda que mucha gente trae a nuestras vidas o llega a nuestras vidas en ocasiones. Este exagerado enfoque en el yo, como te decía, no permite ver esto, nos ciega muchas veces, ¿no? Y no nos permite ver que mucha gente se acerca a ayudarnos y nos permite y nos ayuda a seguir avanzando, a seguir creciendo en muchos aspectos de nuestra vida y como consecuencia de este yo o este egoísmo, no nos deja ver esta ayuda que nos traen y no nos deja tampoco ser agradecidos para con los demás, ¿no? Y todavía aún más triste me parece, ¿no? Que incluso nosotros muchas veces como creyentes tampoco somos lo suficientemente agradecidos con aquellos que en algún momento de nuestra vida brindan su ayuda y nos traen esa ayuda y nos traen ese apoyo que necesitamos y que nos ayudan en muchas ocasiones a salir adelante en situaciones complicadas para nosotros, ¿no? A veces más que agradecidos, ¿no? Terminamos siendo más bien malagradecidos con la gente que en algún momento de nuestra vida nos brindó su apoyo, ¿no? Y esto es duro, ¿no? Y es difícil y es fuerte, ¿no? Pero
pero pasa en muchas ocasiones, ¿no? Y peor aún todavía, si le agregamos todavía algo más peor, ¿no? Es que en muchas ocasiones nosotros como creyentes no somos tampoco lo verdaderamente y lo suficientemente agradecidos para con quien debemos realmente estar mayormente agradecidos, que es con nuestro Señor Dios, ¿no? Y precisamente por eso es que creo que es muy necesario que notemos y resaltemos mucho todos estos temas, ¿no? Que hagamos mucho énfasis en todo esto, ¿no? En este tema del agradecimiento, de ser agradecidos en términos generales en nuestra vida, ¿no? De esta necesidad que hay de estar buscándonos ayudar mutuamente, ¿no? Del ver el uno por el otro, ¿no? De estar al pendiente de las necesidades de la gente que nos rodea, de los demás, ¿no? Pero principalmente y mayormente debemos notar y hacer mucho énfasis en este agradecimiento que debemos tener para con Dios y en todo momento y en cualquier situación y en cualquier aspecto de nuestra vida, ¿no? Y precisamente quisiera por este motivo cerrar leyendo unos pasajes de la Biblia que nos pueden dar mucha luz en este aspecto y pueden ser muy edificantes para nosotros, ¿no? Quisiera ir primero que todo a Hebreos, Hebreos en el capítulo 13, en el verso 16. De hecho también unos versos antes, pero quisiera leer primero este verso 16, en el cual dice de Hebreos capítulo 13, verso 16, dice: y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Incluso te decía, ¿no? que unos versos más adelante, al principio de este capítulo 13, hablando acerca de estos deberes cristianos, esta porción nos dice en el verso, por ejemplo, en 1, dice: permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedarán ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo, ¿no? Y podemos terminar una vez más leyendo esta: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios, ¿no? Por eso quise leerte esta porción, ¿no? Creo que es muy importante, pero también quisiera leerte otra porción ahora en Primera de Tesalonicenses. En esta porción de Primera de Tesalonicenses quisiera leerte una versión distinta a la traducción lenguaje actual, en la cual dice: no permitan que nadie devuelva un mal con otro mal. Al contrario, deben esforzarse por hacer el bien entre ustedes mismos y con todos los demás. Estén siempre contentos, oren en todo momento, den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. Creo que estas porciones nos pueden mostrar una gran enseñanza y pueden ser gran edificantes para nosotros, ¿no? Dios espera de nosotros que seamos agradecidos con Él, ¿no? Que seamos agradecidos en todo momento, bajo cualquier circunstancia, en cualquier situación, con todo lo que tenemos, en todo lo que hagamos, con todo nuestro ser. Dios quiere que seamos agradecidos con Él, porque esta es su voluntad, ¿no? Entonces nosotros debemos hacer esto, debemos hacer su voluntad y estar siempre y en todo momento agradecidos con Él, ¿no? Debemos buscar agradar a Dios en todo momento. Debemos buscar en todo momento ayudar a los demás, hacer el bien para con todos y en todo lo que podamos, porque esto es agradable para Él, nos dice su palabra, ¿no? Y nuestro deseo y nuestro anhelo, creo yo, nuestro principal deseo, nuestro principal anhelo en nuestra vida debe ser siempre y en todo momento, con todo lo que hagamos, agradar a Dios y buscar hacer su voluntad, ¿no? Que no nos sea indiferentes, creo yo, debemos no ser indiferentes al dolor o a la necesidad ajena, ¿no? Que siempre en nuestras vidas esté siempre presente el amor para con los demás, el amor al prójimo. Creo que debemos tener siempre presente las necesidades del desamparado, ¿no? Del débil, del que está en necesidad, ¿no? Sintámoslas como nuestras, pongámonos en sus zapatos y tratemos de ser en todo momento y con todo lo que somos esa persona que pueda traer esa ayuda necesaria para cualquier situación. Creo que debemos estar siempre preparados para esta situación, o para poder traer esta ayuda a los demás, ¿no? Y para poder ser, como hemos hablado en videos anteriores,
esa persona que en todo momento puede traer esperanza a la vida de la gente, ¿no? Puede traer consuelo, puede traer paz, puede traer luz, y buscar ser en todo momento es aquel que ayuda y que está ahí para todo aquel que lo necesite, ¿no? Porque esto es agradable para Dios y esto es lo que Dios espera de nosotros, que le agradezcamos a Él y que ayudemos a todo aquel que lo necesite, que seamos luz en medio de la oscuridad y que seamos la luz y la sal de este mundo. Como te decía, con esto quisiera cerrar. Espero que este estudio y que esta palabra que Dios ha traído a nuestras vidas sea realmente de bendición para tu vida y edificante realmente de corazón. Espero que sea así sea. Y quisiera también que me acompañaras a orar para terminar con este tiempo. Cierra tus ojos y oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Señor, gracias, Padre, por bendecirnos una vez más, Señor, por guiarnos, Señor, por instruirnos, Señor, por corregirnos, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Te pedimos perdón, Padre, porque en muchas ocasiones, Padre, no somos lo suficientemente agradecidos contigo, Señor, como deberíamos, Señor. Perdónanos, Padre, porque en muchas ocasiones nos olvidamos de ti, Señor, y no te damos el lugar que mereces, Padre. Te pedimos, Señor, seas acompañándonos en nuestras vidas en todo momento, Señor, seas fortaleciéndonos, Señor, seas ayudándonos, Señor, para que podamos nosotros ayudar y ser luz en todo momento y en cualquier situación en la vida de los demás, Señor. Te lo pedimos, Padre, te agradecemos todo y te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Con esto terminamos. Una vez más, gracias por escucharme y Dios te bendiga.